El acueducto El Cuchillo 2 está casi listo. El gobernador del estado, Samuel García, anunció que para septiembre la zona metropolitana de Monterrey tendrá esta otra fuente de suministro. Por eso, esta noche nos acompaña el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, para platicarnos todo acerca de este proyecto. Nos encontramos dentro de los 10 años que da la UNESCO para lograr en el mundo un envejecimiento saludable. Conozcamos sobre los objetivos de este plan de concientización que tiene como fecha meta el año 2030. Y en ese sentido también nos acompañará esta noche la doctora Mirnaelia García Barrera, titular del Instituto Estatal para las Personas Adultas Mayores, que nos ayudará a tomar conciencia sobre este sector de la población y también nos hablará sobre las actividades al respecto. Con mucho gusto les saludamos y les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Daniela García. Y yo soy Roberto Uriel y les vamos a estar compartiendo información importante que nos ayuda a comprender la realidad de nuestro estado y de nuestra población. Y recuerden que esperamos su participación a través de nuestra página de Facebook Nuevo León en la Hora Nacional. También recibimos sus llamadas en nuestros teléfonos de cabina. Llámenos al 81 20 20 25 13 y 81 20 20 25 15. Iniciamos Nuevo León en la Hora Nacional. Bueno, ya estamos de regreso en Nuevo León en la Hora Nacional y con un tema que me parece que a todos nos va a llamar mucho la atención y nos va a interesar bastante en esta noche porque tenemos hoy de invitado al arquitecto Juan Ignacio Barragán, titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Le damos la más cordial bienvenida a Nuevo León en la Hora Nacional. ¿Cómo está, arquitecto? Buenas noches. Muy buenas noches, Daniela. Buenas noches, Roberto. Gracias por darse el tiempo de estar aquí el día de hoy y la verdad es que yo insisto, el tema del agua hoy por hoy es sumamente importante, pero la verdad es que nunca debimos de haberle quitado la atención para nada y es por esto que se ha presentado aquí en el estado un plan maestro del agua muy recientemente y que se ha estado dando seguimiento en diferentes oportunidades, pero queríamos ver qué avances ha registrado hasta el día de hoy. Pues mira, el plan maestro tiene muchas facetas, pero las más importantes son las que tienen que ver con el lograr el abastecimiento del agua para la ciudad de Monterrey en el corto plazo. Y ahí tenemos un primer proyecto que es muy importante, que es el acueducto Cuchillo 2. El acueducto Cuchillo 2 trae el agua de la presa el Cuchillo a la ciudad de Monterrey y va paralelo al acueducto que se construyó pues hace más de 27 años, el Cuchillo 1. Actualmente trae un avance del 83%, casi 84%. Y la otra obra muy importante de esta primera etapa es la Presa Libertad, que trae un avance del 58%. Entonces, estas son las dos obras más importantes que estamos incorporando en esta primera etapa, la cual de aquí, digamos, a mediados del mes de octubre debe de estar solucionando totalmente la problemática de la ciudad para los próximos 10, 15 años. Uh-huh. La construcción del acueducto del Cuchillo 2, perdóneme, ¿qué significa para el estado tener este segundo acueducto paralelo al que ya existe desde hace 27 años? Pues mira, en el corto plazo, lo que nos va a representar es un incremento de 1,200 litros por segundo. Esto es aproximadamente un 8% más de agua para la ciudad. Y estoy hablando del corto plazo de aquí al 13 de septiembre. Okay. Y ya para el mes de octubre vamos a llegar a los 5,000 litros por segundo. Pero lo más importante es que esta es una acción que emprendió el gobernador del estado, Samuel García, que tenía 26 años esperándose. Es decir, esta obra estaba programada desde el año 1997 y por falta de voluntad política no se había logrado avanzar. Gracias a las gestiones que hizo el gobernador con la presidencia de la República, hoy día pues ya estamos a punto de tenerla en funcionamiento. Faltan realmente muy pocos días. Sabemos que ha sido también una obra titánica que se hizo pues en tiempo récord incluso y que va a traer varios beneficios a la zona metropolitana, no solamente pues en el corto y mediano plazo, sino se espera que sea pues a muchísimo largo plazo, ¿no? ¿Nos pudiera platicar un poquito de este proceso? Sí, bueno, ciertamente es una obra titánica. Yo les puedo decir que nos ha traído trabajando muy intensamente. La obra se divide. Por una parte, la proveeduría de materiales la hace el gobierno del estado a través de Agua y Drenaje de Monterrey. La construcción se hace a través de 10 empresas constructoras, todas de Nuevo León, coordinadas por la Comisión Nacional del Agua.
y la gerencia de la obra la hace la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces ha sido muy interesante el trabajo de coordinación. Todas las empresas de proveeduría, desde el acero, los tubos, las bombas, todas son de Nuevo León. Y por supuesto todas las constructoras. Ahora, lo importante aquí es que, nada más para que nos demos una idea, el Cuchillo 1 se tardó aproximadamente 2 años y medio en su construcción. Y lo vamos a hacer en 1 año. Ese es el tamaño de la obra y del esfuerzo que ha hecho el gobierno de Nuevo León para resolver la problemática de la ciudad. ¿En qué año se construyó el Cuchillo 1? En el 94 se terminó, digamos, el primer acueducto, pero entró en operación más o menos en el 95 y bueno, en el 97 se firma el convenio con el estado de Tamaulipas, precisamente que incluía la construcción del Cuchillo 2 y desde entonces estábamos esperando. Desde No se había entonces hecho. está pendiente. Pendiente, pero bueno, pues ahora ya es una realidad, faltan poquitos días. 13 de septiembre es la inauguración. 13 de septiembre se debe de iniciar el bombeo del Ok, el la primer operación. equipo, que nos va a dar 1,200 litros por segundo. Y sucesivamente para el mes de octubre ya tendríamos 4 equipos que nos van a dar aproximadamente 5,000 litros por segundo. Todavía quedará pendiente un 5.º equipo que se va a iniciar hasta el mes de diciembre por una serie de trabajos que tiene que hacer la Comisión Federal de Electricidad, pero con esos 4 equipos pues tendríamos ya el doble de agua del Cuchillo, lo que sería pues un beneficio para toda la población de la zona metropolitana de Monterrey, es decir, un beneficio inmediato para más de 5.5 millones de habitantes. Bien, y hablando de estos grandes proyectos, el de la Presa Libertad, ¿para cuándo se estima que esté lista? Si bien ya se cerró la cortina, pero ¿qué es lo que falta y para cuándo quedaría? El cierre hidráulico se hizo el 26 de julio. Con eso la cortina ya está comenzando a captar agua. Ok. Sin embargo, falta todavía levantar del punto, digamos, que tiene actualmente, que es la cota, 1520, falta levantarlo todavía unos 30 metros más. Eso se va a terminar más o menos al mes de diciembre. Y con eso ya quedaría terminada la presa en su conjunto. Faltarían algunos detalles, pero ya son detalles menores. Lo que sí es muy importante es señalar que la Presa de Libertad, aunque nos va a dar un volumen de agua grande, 1.6 metros cúbicos por segundo, tiene, a diferencia del Cuchillo, pues tenemos que esperar a que se llene, ¿verdad? Una presa nueva no da el agua de inmediato. En cambio, el Cuchillo va a ser inmediato. Que aparte la Presa Libertad es gigante. Sí, es la cortina más larga de América Latina, casi 2 kilómetros de largo, 1,970 metros aproximadamente de longitud. Es la cortina más larga de América Latina. Claro que por eso va a tomar tanto tiempo en llenarse, ¿no? Es enorme y tenemos que tener paciencia. Sí, las presas así son. Sí. Las presas necesitan tiempo. Además, pues si comienzas a sacarle el agua, pues se batalla más para que se llene. Pero hay cuencas en esa zona que nada más lloviendo esperamos que empiece a captar agua. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el panorama ahí cerca? El río Potosí es un río muy rápido. Ajá. Se le llama un río muy rápido aquel el que llueve y descarga el agua con una gran velocidad. Y ese va directo a la presa. Exactamente, es el principal afluente o aportante de la Presa Libertad, es el río Potosí. Ok, bien. ¿Y hay más, o sea, le va a llegar agua de otros afluentes? ¿O es Sí, el bueno, principal? tiene diferentes afluentes, por supuesto. Además hay algo muy importante. Ahorita el agua que está escurriendo por el río Potosí sí la estamos utilizando, pero en la presa Cerro Prieto. Es decir, del río Potosí a la presa Cerro Prieto hay un canal que se llama el canal Sotolar. Ese canal nos permite llevar aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo. Mientras se acaba la construcción de la cortina, no estamos desperdiciando del todo el agua. Va a la Cerro Prieto. Va a la Cerro Prieto, así es. Ya una vez que pues termine todo y empiece ya a captar bien el agua y podamos ver cómo va avanzando todo esto, creo que también va a ser un gran punto turístico, pero luego. Bueno. Sí, el Y de gobernador deportes trae, también. Y de deportes. el claro. gobernador trae un proyecto muy padre ahí. Digo, es algo que ya no está en el ámbito de agua y drenaje, pero sí, como tenemos terrenos que se compraron para para permitir la construcción de la presa, quedan algunos sobrantes y ahí seguramente se van a aprovechar para instalaciones
turísticas, recreativas. Deportivas y recreativas, sí, claro. Beneficio, digámoslo, en todos los sentidos para el Estado. Claro. Y para la población de los municipios de Linares y Montemorelos son fuentes de empleo. En fin, o sea, tiene muchas ventajas, pero eso ya no nos toca a nosotros. Dice, no, yo nada más hago la presa y lo administro, pero ya todo lo que viene después ya no me toca a mí. Así es. Arquitecto, ¿le parece si hacemos una pausa? Pero ahorita regresamos con más información aquí en Nuevo León, en la Hora Nacional. Con mucho gusto. Mañana 28 de agosto es en México el Día de las Personas Adultas Mayores. La intención de la UNESCO es lograr antes del 2030 la concientización para alcanzar un envejecimiento saludable en el mundo. Presten atención a lo siguiente. Seguimos en Nuevo León en la Hora Nacional y continuamos platicando con el arquitecto Juan Ignacio Barragán, titular de Agua y Drenaje de Monterrey, y vamos a seguir hablando de los proyectos, los planes que tiene la dependencia. Y uno de ellos es este programa de modulación de presiones, que pues es una realidad. Es un programa que se está implementando y es un programa que ahora sí que llama mucho a la conciencia de todas y todos. Entender que pues, el agua la tenemos que cuidar y que la autoridad, en este caso, en su responsabilidad, no está haciendo lo conducente, que es este programa de modulación de presiones. Platíquenos en qué consiste. Mira, la modulación de presiones es el uso de la más alta tecnología que existe
para hacer un uso eficiente del agua. Te voy a decir que una vez que terminemos este programa, Agua y Drenaje va a ser la líder en América Latina y a lo mejor incluso en toda América, pero ahí no lo puedo garantizar, en uso eficiente del agua en su red. ¿Por qué? Porque muchas veces por la ubicación de los tanques, las lomas, las colonias, hace que algunas áreas tengan unas presiones muy altas. Digo, sin entrar en muchos temas técnicos, una presión normal es del orden de los 2 kilos por centímetro cuadrado. Hay algunas casas que tienen 6 o 7 kilos por centímetro cuadrado. Cuando le abren a la llave sale muchísima agua. Y esa agua realmente se está desperdiciando porque no se necesita esa presión. Claro, le abres tantito y ya se fue un montón de agua que no ocupabas. Se va mucha agua que no ocupabas. Entonces, ¿en qué consiste este programa? En estabilizar, en normalizar, en emparejar las presiones en toda la red de la ciudad. Para esto se tienen o se van a tener, ahorita llevamos un 64% de avance, 3,000 microcircuitos de aproximadamente 500 viviendas cada circuito. Y cada circuito va a estar modulado de manera óptima, considerando la altitud, si tiene una loma, el tipo de usos, si hay algún edificio de 3, 4 pisos. Para todo se va a modular cada uno de los circuitos para tener el uso óptimo. Ahora, ¿en qué nos beneficia? ¿En qué le beneficia a la ciudadanía? Primero, esa agua que se desperdiciaba por la alta presión, al bajar la presión es agua que se la podemos dar a alguien más. Claro. A alguien que está en una zona más alejada y que el año pasado no tenía agua. 1. Y 2, al bajar la presión en estas zonas que tienen presiones muy altas, también se reducen las fugas. Porque muchas veces las fugas se dan por el alta presión. Sí, truena la tubería o es tubería muy vieja en algunas casas. Exactamente. Incluso nos permite, como todo esto está conectado por telemetría, es decir, tenemos información en tiempo real de todo el sistema, podemos detectar dónde hay una fuga, en qué circuito hay una fuga. Porque si, por ejemplo, en el día se gastan 10 y en la noche se gastan 8, pues no es normal. Normalmente en la noche debes de gastar 3. Entonces, si se están gastando 8, quiere decir que ahí hay una fuga importante. Entonces, detectamos la fuga y de esa manera cada vez hacemos más eficiente el sistema. Te voy a dar un caso. Hace unos días estuve platicando con el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes. Ustedes recordarán, el año pasado Escobedo sufrió muchísimo con el problema del agua. Y me dice, la modulación de presiones es una fregonada. Desde que se instaló la modulación de presiones, sí tengo algunas llamadas de vecinos de quejas, pero disminuyó a menos del 5%. Y todavía estamos en un tema de sequía en el estado, pero gracias a esto hemos reducido las necesidades de agua en casi 2,000 litros por segundo, más de un 14%. Eso es lo que se ha logrado gracias a la modulación de presiones. Ha sido un esfuerzo financiero, tecnológico importante, pero yo creo que vale la pena porque precisamente gracias a esto se está dando agua a prácticamente toda la ciudad. Sí hay en las noches una disminución de presión y esto es ahorita por la escasez. Habiendo más agua no tenemos que bajar tanto la presión y la ventaja es que todo esto lo vamos a controlar desde las oficinas centrales. Entonces, es, como te digo, la más alta tecnología que hay para el uso eficiente de agua y eso lo va a tener la ciudad de Monterrey. No me imagino el nivel de logística que tienen preparado para todo esto y todo lo que han tenido que trabajar. Obviamente, el programa de modulación de presiones pues es el más visible que tenemos aquí en el estado de Nuevo León en materia pues, de prevención, de consumo responsable de agua, pero hay más proyectos o programas que se estén realizando para concientizarnos a los ciudadanos y también para hacer más eficiente el uso del agua aquí en el estado. Bueno, sí, por supuesto. Desde el año pasado se inició la campaña de Ciudadanos de 100. El tema de Ciudadanos de 100 tiene que ver con la norma que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que dice que debemos de consumir en promedio 100 litros por persona al día. Y hay mucha gente en Monterrey que está dentro de ese patrón, Más o menos un 58% de la población está dentro de los Ciudadanos de 100. Súper bien. Pero hay un 42% que están muy por encima. O sea que no, al final la balanza sigue de, pues,
Necesitamos que equilibrar. los que están arriba de ser ciudadanos de 100 comiencen a ajustarse. Y esta campaña de Ciudadanos de 100 ha tenido un buen éxito, nos ha permitido, junto con la modulación de presiones, reducir. El año pasado traíamos un consumo promedio del orden de 165 litros por habitante al día, o sea, 65% arriba de Ciudadanos de 100. Hoy no tenemos así la cifra exacta, pero calculamos que andamos alrededor de 140 a 145. Ya en promedio. Claro, eso nos habla de que estamos progresando. Hay ciudades como Saltillo, por ejemplo, que está en 115. León, Guanajuato está en 120. Entonces, sí tenemos posibilidad de ir disminuyendo. Y esto se logra mediante prácticas muy sencillas. La primera, que es la más, digamos, socorrida y donde hemos visto mucha gente que nos ha apoyado, es en el uso de la regadera. Si tú te bañas a toda la presión y te bañas 15 minutos cantando la canción de moda, nada más en ese regaderazo te aventaste tus 100 litros. No, hombre. Entonces tenemos que bañarnos rápido, de ser preferible, incluso cuando te estás enjabonando, pues ciérrele, pues no, Sí, ¿para qué tiras agua, no? Algunas personas incluso, y te voy a decir familiares míos, porque mi hermana me lo presume cada rato, me dice, no, yo mientras está saliendo el agua para que se entibie un poco, para que no esté tan fría, pongo una palangana Sí. y luego de ahí de la palangana con eso me baño, ¿verdad? Y son cosas, evidentemente, ella es una ciudadana de 100 como muchos otros. ¿Por qué? Porque ahí se pierde muchísima agua. La segunda es en el sanitario. No estarle baje al sanitario. Hay veces déjalo 2, 3 veces si no es necesario, ¿verdad? Y cada vez que le bajas al sanitario se te van, si es un sanitario de los ahorradores, 6 litros. Si no es de los ahorradores, hasta 10 litros. Imagínate, le bajas 10 veces al sanitario y ya te llevaste tus 100 litros. Tachita. Entonces, esas dos. Y luego hay otras que son muy importantes. No lavar el coche con manguera. Sí. No regar las banquetas y no regar el pasto. No regar el pasto. Ahora, una vez que la situación se normalice, pues puedes ser un poquito más laxo. Pero ahorita que seguimos en sequía, necesitamos que todo mundo se ponga la camiseta de Nuevo León, de un Nuevo León solidario y ser ciudadanos de 100. Pero yo creo que son acciones que debemos de adoptar en este momento y quedarnos por el resto de nuestra vida. No sé qué opinas, Roberto. Sí, justamente. Digo, el tema es muy amplio y desgraciadamente el tiempo es corto, pero sí quisiera que nos dejara ya para finalizar con una reflexión al respecto de lo que comenta Daniela, porque todas estas recomendaciones obviamente pues nos las han repetido muchísimas veces las autoridades en su responsabilidad sobre este tema, obviamente pues nos lo han dicho, pero ahora sí que ¿qué reflexión dejarle a la gente, a la persona que escucha estas recomendaciones todos los días y parece que no hemos entendido, arquitecto? Porque sí, está la responsabilidad de la autoridad, pero nosotros somos quienes estamos gastando esa agua y es un recurso natural no renovable. Así es, el agua es un recurso de la naturaleza. En la autoridad, en este caso nosotros, solamente la distribuimos, ¿verdad? Entonces, si no hay agua en la naturaleza, pues tenemos que ser ahorradores y en eso tenemos que serlo todo. Pero yo me voy muy entusiasmado porque he visto una excelente reacción de mucha gente. Y tú vas por ahí, preguntas una encuesta entre tus amigos y tus familiares y vas a ver que muchos te van a decir, sí, yo sí lo hago, yo me baño rápido. Y señalar a los que no lo hacen y decirle, oye, pues súmate a los ciudadanos de 100. O sea, realmente no te cuesta nada. Es nada más un tema de organizarte. Y va a haber agua para todo mundo y yo creo que definitivamente es un tema de una cultura nueva que tenemos que tener ya para siempre porque la ciudad está creciendo mucho. El agua, si bien vamos a tener más suministro muy pronto, pero como quiera el agua será siempre un factor escaso en todo el mundo, no nada más en Monterrey. Sí, exactamente. No es un tema local, sino a nivel mundial, ¿no? Así es. Esta situación. Pues muchas gracias, arquitecto. Gracias por habernos acompañado aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Muchas gracias, Roberto, Daniela. Gracias. Y gracias por invitarme y cuando se les ofrezca, Le estamos a esperamos sus órdenes. de regreso en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Claro que sí. Continuamos con más.
Y continuamos con más, Daniela, aquí en Nuevo León en la Hora Nacional, y nos da mucho gusto recibir a Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto Estatal para las Personas Adultas Mayores. Buenas noches. Buenas noches, Bienvenida. Gracias por la invitación, Roberto. Daniela, gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Oiga, el mes de agosto es un mes dedicado a las personas adultas mayores, y mañana lunes 28 de agosto, es el Día de las Personas Adultas Mayores. Sí. Y del abuelo y de la abuela. Y del abuelo y de la abuela. Que no es lo mismo abuelo o abuela que persona adulta mayor. Así es. La persona adulta mayor es aquella persona de más de 60 años. Hay algunos países que establecen de más de 65 años. Y el abuelo y la abuela es aquella persona que tiene descendencia, ¿verdad? O sea, que sus hijos tienen hijos o hijas. Entonces, esa es la gran diferencia, pero también se conmemora el 28 de agosto, el Día de las y los Abuelos. Pero todo el mes de agosto, el Día de las Personas Adultas Mayores, por los derechos humanos que debemos de reconocerle a todas las personas adultas mayores que existen en México y en el mundo. Claro. Ahora, no me va a dejar mentir, Sí. pero hemos visto cómo en los últimos años, pues sí hay un crecimiento importante del grupo de personas adultas mayores, ¿no? Estas personas arriba de este rango de edad, afortunadamente. Cómo ha ido evolucionando la medicina, cómo ha ido evolucionando todo para permitirnos tener este grupo demográfico creciendo. No sé si tienen ustedes datos de cómo está enfrentando Nuevo León este crecimiento demográfico poblacional en ese sentido. Bueno, primeramente, precisamente esa es una de las tareas del IEPAM. Hablar de establecer todas estas políticas públicas, de lo que tiene que hacer Nuevo León, instituciones de gobierno, la sociedad civil organizada, las instituciones privadas, las empresas y además la academia, para poder entonces vivir estos cambios fundamentales de este envejecimiento. Fíjense, somos en Nuevo León, según el censo del 2020, el 11.3% de la población, las personas que ocupamos este grupo etario. Y a nivel nacional, el 12%. Y el pronóstico es para el 2010, el 2010 fuimos un poquito menos de alrededor del 8%. Y para el 2050 vamos a ser el 22%. Y en algunos países del mundo van a ser el 25%, 1 de cada 4. Entonces, esto es la pirámide poblacional, se está transformando. Uh-huh. Va a haber más adultos mayores en el 2050 que niñas y niños. Uh-huh. Esto habla de la esperanza de vida que hay en estos momentos, avances de muchos tipos que hacen que la persona viva más. Sí. Uh-huh. Y fíjense, en la Edad Media la esperanza de vida era menos de 30 años. Y la esperanza de vida en el 2019 para 76.5 años. Y el envejecimiento tiene cara de mujer, porque el promedio de vida de las mujeres es 79.3, el de los hombres 73.8. Y entonces esto es importante, bueno, porque todas estas consideraciones debemos de tomarlas en cuenta para poder revisar esta política pública hacia ciudades amigables para las personas adultas mayores, por ejemplo, eliminar la brecha digital y muchos proyectos de políticas públicas que es la principal tarea del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Porque trae retos también, ¿no? Es un grupo poblacional que, como todos, tenemos la primera infancia, tiene sus retos también para atenderla, los adolescentes tienen su reto, los adultos, todos tenemos un reto que enfrentar en diferentes grupos poblacionales. Específicamente, debe haber retos específicos en ese sentido. El primer reto es eliminar una forma de discriminación que se llama edadismo y el autoedadismo. Okay. O sea, el edadismo es la discriminación por la edad, como el sexismo por el sexo, como el racismo por la raza. Esas son las tres formas de discriminación que se presentan en el mundo en los primeros lugares. Y el edadismo es precisamente
irnos sintiendo menos, que ya no podemos, y eso lo tenemos que erradicar. Obviamente, algunas condiciones físicas tienen algún deterioro porque, fíjense, hay una línea de investigación que dice que empezamos a envejecer en el momento mismo de nuestro nacimiento. Y hay otra línea de investigación que dice que empezamos a envejecer a los 30 años. Entonces, cualquiera de ellas es importante. Aquí lo que tendríamos que fomentar es que nos preguntemos cómo queremos envejecer. Y que trabajemos en nuestro envejecimiento activo y saludable. Entonces, ese es el gran reto. Eso se trabaja desde antes, claro. ¿no? Con la agilidad mental, desde jóvenes, desde adultos jóvenes, con nuestra alimentación, con el ejercicio, el movimiento que tenemos, ¿no? Sí, recuerden cuando las generaciones pasadas hablábamos de las adultas mayores, pero les decíamos viejita, ancianita, abuelita, ruca, etcétera, ¿no? Juventud acumulada, oro. Sí. Un montón de términos. Sí, que no son los correctos. Okay. Entonces, y veíamos que había un deterioro físico muy importante. Ahora tenemos que pensar, son nuevas vejeces. Y tenemos que, sí, hay diferentes vejeces. Y entonces hay algunas personas que quieren, que empiezan a hacer ejercicio o que son grandes competidores y pueden empezar a los 60, a los 65, a los 70. A cualquier edad podemos proponernos y triunfar en algún deporte, etc. Eso lo podemos hacer. Es cuestión de disciplina. Y esta es la nueva forma de ver el envejecimiento. Y todo tiene que ver en todo el compromiso que tenemos que generar como política pública y educarnos. Ahora, ya que mañana es el día ahora sí que principal, 28 de agosto, ¿qué podemos hacer? El resto de la población que no estamos en ese sector etario. Sí, en este grupo etario. En este grupo etario, perdóneme. Ajá. ¿Qué decirnos al resto de la población y qué decirle también a la población que está en ese sector etario? Para mañana, ¿cómo pasar este día? El intercambio intergeneracional. Fíjense nada más, este grupo etario, que yo formo parte de él, necesitamos que nos ayuden a conocer más la tecnología, a que me ayuden a conocer, a ir eliminando este nuevo analfabetismo digital. ¿Y qué les damos nosotros a las personas que no viven en este grupo etario? Les damos toda la experiencia, todo lo que vivimos, por ejemplo, desde el teléfono de disco, cómo vamos platicando todas las experiencias que vivimos al ir a la universidad, en donde teníamos que hacer filas en la madrugada para poder inscribirnos. Eso me tocó a mí, ¿verdad? O sea, ir a la biblioteca, investigar, leer. En el libro. No había tampoco la facilidad de sacar copias al principio, sino tenías que hacer fichas. Y entonces todas esas experiencias, compartirlas. Entonces podemos hacer una reunión en donde dejemos una hora los aparatos electrónicos para poder platicar. Una hora, porque también tenemos que comprender esta dependencia que el grupo que no es adulto mayor tiene con los aparatos electrónicos, pero podemos llegar a negociarlo. Entonces, este intercambio intergeneracional es básico. Estas pláticas de las personas adultas mayores, de todas las formas que vivieron, del tipo de música, etcétera, creo que también es algo que el intercambio conviene vivirlo, ¿no? De todos los temas. Sí, claro. Sí. Ahora, estamos hablando mucho, y claro que me parece súper importante en temas de salud, en temas de bienestar emocional, pero también, por ejemplo, de parte del instituto.
qué beneficios o en qué forma pueden apoyar a las personas adultas mayores, pero en temas legales, porque sé que también se enfrentan a muchas problemáticas legales hoy por hoy. Sí, el testamento y todo eso. Sí, en temas legales nosotros tenemos la obligación como YEPAM de dar asesoría jurídica gratuita. No podemos ser sus abogados, pero damos asesoría jurídica gratuita. Hemos firmado convenios, como por ejemplo con el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, para poder tener todo el año un precio para las personas adultas mayores de 2,600 pesos el testamento, que es el testamento público abierto. Y además hemos tenido conferencias a personas adultas mayores por parte de los notarios, del Colegio de Notarios y Notarias, y van y les explican cómo cuidar su patrimonio, porque desafortunadamente tenemos mucha violencia patrimonial. Ese es un grave problema. Y quienes deciden sobre su patrimonio es la propia persona mayor. Y además, fíjense, desde el punto de vista jurídico, podemos ayudarles en muchas cosas, ¿no? En cualquier duda que se presente, y para eso está el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, el YEPAM. Que luego estas cuestiones de la red de apoyo es bien importante. El YEPAM entonces es la red de apoyo de las personas adultas mayores. Qué bueno que nos lo pone así. Así. Además tenemos una bolsa de trabajo porque sensibilizamos a las personas, a las empresas, porque se ha comprobado, fíjense bien, que en la sucursal en donde está una persona adulta mayor hay menos rotación de personal. Ok. Entonces, o sea, nos conviene hasta desde el punto de vista económico la parte de tener bien claro incluir a las personas. Además, toda la experiencia que pueden brindar. Entonces, quien decide si sigue trabajando o no sigue trabajando es la persona adulta mayor. ¿Cómo se pueden acercar con ustedes para poder conocer todo esto que ofrecen? Es bien importante que conozcan que nosotros generamos política pública y además por las redes sociales, ¿verdad? O sea, tenemos también un programa muy importante de academia digital. Entonces, estamos formando cursos modelos para que muchas instituciones en todo el estado impartan precisamente esta capacitación para eliminar la brecha digital. Y por las redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. Perfecto, pues no nos acabamos el tema. La verdad es que nada más está de que abramos un poquito y empiezan a salir otros temas. Por ejemplo, nos faltó hablar del tema de salud, del tema de atención, etcétera. El tema de participación ciudadana. Exactamente. El tema de ciudades amigables, pero los decimos para una próxima invitación. Claro, por supuesto, por supuesto. La vamos a volver a invitar aquí a Nuevo León en la Hora Nacional. Ya nos dijo las redes sociales del YEPAM que pues nunca sobra esa red de apoyo para quien la necesite. Muchas gracias. Estamos para servirle y muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, doctora Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Y continuamos con más aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Y antes de despedirnos, les tenemos nuestras propuestas de eventos artísticos para los próximos días. La Pinacoteca del Estado presenta la exposición Cosmogónica, los artistas y sus mundos alternos. Son 37 artistas que nos proponen conceptos como la alteridad, la posibilidad de experimentar trascendencia u ocaso, nuestra luz y nuestras cenizas, futuras partículas que volverán a su origen. Esta exposición concluye este martes 29 de agosto, así es que no se la pierdan, visítenla en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre. Y para los aficionados de la música clásica, Conarte presenta el ciclo de sonatas para piano de Beethoven. Las 32 sonatas para piano de Ludwig van Beethoven, interpretadas durante 4 veladas por el pianista alemán Stefan Möller. Del 7 al 10 de septiembre, ustedes pueden disfrutar de estos conciertos en la gran sala del Teatro de la Ciudad con los siguientes horarios. Jueves y viernes, 20 horas, sábado y domingo, 19 horas. Consiga sus boletos a través de Arema Ticket. Hay actividades en las esferas culturales de todo el estado. El guitarrista Héctor Guerrero presenta concierto en la Esfera Cultural de Galeana, este miércoles 30 de agosto a las 4 de la tarde. La Esfera Cultural de Galeana se encuentra en la carretera Galeana-Iturbide en el entronque con Ejido Bronzeville. La entrada es libre.
Y también la Esfera Cultural de García tiene actividad. Habrá concierto de música vallenata y cumbia con la presencia de las amantes del vallenato. El próximo viernes 1 de septiembre a las 18 horas con entrada libre. La Esfera Cultural de García se encuentra en Avenida Real de Minas sin número en el Parque Lineal de la colonia Valle de Lincoln. Y no se pierdan la oferta cultural y artística que ofrecen los museos de todo el estado. En esta ocasión les recomendamos visitar los 3 museos: el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo del Palacio, en horario de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche y de miércoles a sábado de 10 a 6 de la tarde. Disfrútenlos en familia. Amigos, Roberto, concluimos este domingo Nuevo León en la hora nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Daniela García y los esperamos la próxima semana, domingo 22:30 horas. Yo soy Roberto Uriel, agradeciéndoles su atención. Esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León y la Oficina de Comunicación del Poder Ejecutivo del Gobierno de Nuevo León, con la colaboración de la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Ahora, con el debido respeto, escuchemos el himno nacional mexicano. Nuevo León, en la hora nacional.